Buen día, profesor Diego. Mi nombre es Ingrid Tatiana Espejo Gutiérrez y junto a mis compañeras de noveno semestre pertenecemos a la carrera de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy venimos a presentarle la actividad correspondiente al ciclo de vida. A continuación le presento mis otras dos compañeras. Buen día, profe. Mucho gusto. Astrid Joana. Buen día, profe. Joana Hernández. Bueno, la actividad de nosotros se enfocó en el tema de aceite crudo de palma. La empresa con la cual pues, realizamos la actividad se llama Hacienda La Cabaña S.A. Es una empresa que fue creada en el año 1961 y su actividad económica, se basa en el tema de la siembra, producción y comercialización de aceite crudo de palma. Cuenta con dos centros de trabajo. Uno se encuentra ubicado en el kilómetro 11 vía Paratebueno, Inspección de los Mangos, Cabullaro Meta. Y la segunda sede, que es donde se encuentra la parte industrial, está en el kilómetro 11 vía Paratebueno, Inspección de Presentado de Cumaral Meta. Básicamente, las fases en las que se divide el proceso desde el inicio del producto hasta su comercialización. Iniciamos con la fase 1, que es el vivero. La fase 2 tenemos la siembra. La fase 3, la etapa de mantenimiento. Fase 4, transporte de campo a báscula. Fase 5, transporte báscula-tolva. Fase 6, esterilización. Fase 7, digestión y prensado. Fase 8, clarificación. Fase 9, palmistería. La fase 10, PKO. Y la fase 11, cargue y despacho del producto. La fase 10, que corresponde al PKO, se subdivide en 4 fases más, que es donde se da el tratamiento a todo el tema de residuos líquidos generados por el proceso. Entonces tenemos la fase 10.1, que son los pozos de bombeo, la fase 10.2, lagunas de enfriamiento, la fase 10.3, lagunas anaerobias, y la fase 10.4, lagunas facultativas. Entonces, vamos a hacer una breve explicación de cada una de las fases, en qué consiste, sus aspectos más relevantes, los impactos ambientales y los requisitos legales aplicables. Entonces, le doy paso a mi compañero para que dé inicio. Bueno, profe, iniciamos con nuestra fase de vivero. Allí, pues, es donde se trasplantan las palmas en bolsas negras de plástico con el fin de obtener plántulas de excelente calidad en óptimo estado, tanto fisiológico como morfológico, para ser llevadas a sitio definido para garantizar un cultivo con buen desarrollo como fines de comercialización y propios. Entonces, pues los aspectos que encontramos allí en esta fase, con el fin de mantener limpio el vivero de gramíneas, utilizan productos químicos para poder eliminar estas gramíneas que se presentan en el vivero. También para mantener la satisfacción de necesidad de agua de las plántulas durante todo el proceso del vivero, utilizan un sistema por inundación que se realiza por ciclos de 24 horas, 3 veces por semana, garantizando pues así la humedad que llegue hasta la superficie de las bolsas. Los impactos ambientales que encontramos en esta fase, pues es debido al uso de los agroquímicos para tener limpio el vivero de gramíneas, también el agotamiento de los recursos hídricos, pues para satisfacer la necesidad de agua. La fuente donde se capta el agua es un asedero de agua. Los requisitos aplicables, pues encontramos la ley 822 del 2013, por la cual se dictan normas relacionadas con los agroquímicos genéricos. También encontramos el decreto 1843 de 1991, por el cual se reglamenta parcialmente los títulos 3, 5, 6, 7 y 11 de la ley 9 de 1979
sobre uso y manejo de plaguicidas. Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. Continuamos con nuestra fase 2, que es de siembra. Allí en esta fase, las palmas que se encontraban en el vivero son seleccionadas de acuerdo pues, al criterio que establezcan en la empresa y se trasladan a campo, donde se realiza su respectiva siembra e inicia su proceso respectivo ya con la palma. Entonces, los aspectos que encontramos pues, en esta fase es la preparación del suelo, que la realizan con fertilizantes, y la instalación de un sistema de riegos y drenajes, pues ya que están en proceso de crecimiento, las palmas necesitan suministro de agua. Los impactos ambientales que encontramos es la generación de residuos, entonces en este caso serían las bolsas de palma, y la aplicación de agroquímicos que ya va en el suelo y en el aire en impacto ambiental. Los requisitos aplicables, encontramos la Ley 822 del 2013, por la cual se dictan normas relacionadas con los agroquímicos genéricos. Anteriormente pues ya mencionada, también encontramos el decreto 1843 de 1991, que también lo mencionamos en la fase anterior, y el decreto 4741 del 2005, por la cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Continuamos con nuestra fase 3 de mantenimiento. En esta fase del proceso se busca garantizar un espacio óptimo para que la palma logre producir los frutos con los criterios de calidad establecidos pues, por la empresa. Las labores que integran esta fase son polinización, cosecha, fertilización, control de plagas y enfermedades y control de maleza. Pues en las imágenes encontramos las labores de fumigación, que es pues la de fertilización, la de polinización y la de cosecha o poda. Los aspectos allí encontrados, pues para realizar el control de plagas se usan algunos productos químicos, los cuales son transportados y aplicados con los operarios, los cuales pues deben de ser garantizados en su disposición final. Y la polinización industrial se realiza con una hormona, la cual se encuentra categorizada como un producto químico. Los impactos ambientales allí encontrados pues, es la generación de residuos peligrosos por los envases de los agroquímicos utilizados en la parte de la fertilización, y también el agotamiento del recurso hídrico de riegos y drenajes, pues porque al realizar la parte de fertilización, pues para poder hacer la aplicación de estos productos químicos se utiliza bastante agua. Los requisitos legales aplicables allí es la Ley 373 de 1997, por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente del Ahorro del Agua, Decreto 4741 del 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral, y Decreto 1843 de 1991, anteriormente ya mencionado. Así continuamos con nuestra fase 4, transporte de campo a báscula. El fruto es transportado desde el campo hasta la báscula, pues en un camión, en una camionera, por medio de camiones y tractor provenientes de terceros. Entonces, pues allí en la imagen observamos el camión cargado con fruta, pues transportándola a la parte de la báscula. Los aspectos allí encontrados es el camión pues debe realizar trayectos, sean internos o externos, y en su trayectoria generan emisiones de gases a la atmósfera. Los impactos ambientales encontrados allí pues es la generación de la emisión de estos gases en la atmósfera y el uso del combustible, en este caso ACPM. Los requisitos aplicables en esta fase es la Ley 1972 de 2019, por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano, establecido medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes
de fuentes móviles y se dictan otras disposiciones. Resolución 0762, por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de la emisión de contaminantes que deberían cumplir las fuentes móviles terrestres. Se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6.1, 2.5.1.8 y 2.2.2.5.1.8.3 del decreto 1076 del 2015 y se adoptan otras disposiciones. También encontramos el decreto 948 de 1995, por la cual se reglamenta parcialmente la ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del decreto. Ley 2811 de 1974, los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979 y la Ley 99 de 1993 en relación con la prevención y control de contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Doy paso a mi compañera, profe. Bueno, profe, a continuación sigue la fase 5, consiste en el transporte de báscula o tolva. Bueno, en sí el camión llega a la báscula camionera, es pesado y posteriormente pues se dirige a la tolva para realizar el proceso de descargue de los frutos. Ahí podemos observar en la ilustración 7 la tolva y en la ilustración 8 la báscula camionera. Los aspectos que se tuvieron en cuenta, uno de ellos es la generación de emisiones a la atmósfera, el ruido, las afectaciones al suelo y las situaciones potenciales de emergencia durante el ingreso de vehículos a la plantación. Hay que tener en cuenta que durante el descargue y el almacenamiento temporal de los frutos en la tolva se generan residuos sólidos orgánicos. Existe la posibilidad de que se presente un derrame de aceite mineral y combustible de los vehículos y durante la operación de la tolva se consume energía eléctrica. Los aspectos ambientales, contaminación atmosférica, generación de emisiones de gases a la atmósfera. En esta fase, los requisitos legales que se tienen en cuenta, que aplican, está la ley 1972 del 2019, por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud y al medio ambiente, sano, estableciendo medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras disposiciones. También tenemos la resolución 0762, que ya la había nombrado mi compañera en alguna de las anteriores fases. En esta resolución se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres. Se reglamentan unos artículos, como lo pueden ver allí. También tenemos el decreto 1076 del 2015 y se adoptan otras disposiciones. Tenemos el decreto 948 de 1995, por el cual se reglamentan parcialmente la ley 23 de 1973 y los artículos que se mencionan ahí en nuestro trabajo. Seguimos con la fase 6, que es la fase de esterilización. ¿En qué consiste? La esterilización del fruto de palma consiste en someter un tratamiento térmico a base de vapor saturado, en sí cocinar, entre comillas, tanto los racimos como la fruta suelta en un recipiente cilíndrico horizontal, con una o dos puertas de cierre hermético, son las famosas autoclaves, y bueno, y buscando que las pérdidas de aceite en tuzas, se llaman raquis, en condensados y frutos adheridos a los raquis sean lo más bajas posibles. Ahí podemos ver en nuestra imagen, la ilustración 9, cómo se maneja el tema de la esterilización. Los aspectos que se tienen en cuenta, bueno, durante el ingreso de vagonetas cargadas con frutos, se llaman gondolas o le dicen gondolas, se generan ruidos, residuos orgánicos. Bueno, al esterilizar los racimos de fruta fresca, a condiciones controladas se requiere suministrar energía térmica durante un tiempo.
Este tiempo corresponde a 100 minutos por ciclo de esterilización máximo. Entonces, esta esterilización acarrea unos impactos ambientales como el aumento en la cantidad de residuos sólidos peligrosos por disposición inadecuada y contaminación atmosférica. Tenemos unos requisitos legales aplicables también para esta fase, que es el decreto número 48 de 1995, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 23 de 1973, como lo había nombrado en la anterior fase, el decreto 4741 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Tenemos la resolución 2254 del 2017, por la cual se adopta la norma de calidad del aire, del ambiente, y también se dictan otras disposiciones. Tenemos la fase 7, que consiste en la digestión y prensado. Consiste en que los racimos de fruta esterilizada son macerados por la acción de unas cuchillas giratorias en presencia de calor de vapor inyectado y el prensado, en donde se extrae mecánicamente por presión de 40 a 70 bar. En el aceite contenido en el mesocarpio del fruto, se hace necesario adicionar agua caliente al aceite extraído. ¿Con qué fin? Con el fin de ayudar a arrastrar el aceite y mantener que la temperatura de 90 grados mínimos hasta la clarificación. Ahí podemos ver una imagen correspondiente a la digestión y prensado, como la podemos observar. Tenemos unos aspectos, como el consumo de recursos naturales, como por ejemplo la energía, el agua, la energía térmica, fugas de licor de prensado. Allí incluye la mezcla de aceite, agua o lodos. Los impactos ambientales, de acuerdo a esta fase, tenemos el aumento en la demanda del recurso natural, en este caso la energía, y la contaminación del agua. Tenemos unos requisitos aplicables, el decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Tenemos la Ley 697 del año 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía. Se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. Tenemos el decreto 3930 del año 2010, por el cual se reglamenta parcialmente el título 1 de la Ley 9 de 1979, así como el capítulo 2 del título 5, parte 3, libro 2 del decreto 28. Bueno, en cuanto al uso del agua y residuos líquidos, y se dictan otras disposiciones. Bueno, tenemos la fase 8, que consiste ya en la clarificación. Durante el proceso de clarificación dinámica, el licor de prensa ingresa al desarenador para retirar partículas sólidas de la mezcla. Posteriormente ingresa al homogenizador, para garantizar la temperatura adecuada, entrada de vapor. El proceso de separación es en 3 fases: sólida, líquida y liviana, y líquida pesada. En el tridecander se generan residuos líquidos como el aceite de crudo de palma y aguas lodosas, que son conducidos a los pozos de bombeo. Residuos sólidos que corresponden al miloreo de palma, como lo podemos observar en la imagen, en la ilustración 11, que corresponde a la fase de clarificación. Tenemos unos aspectos también, como el derrame de aceite vegetal por daño en empaques, tuberías, válvulas y tanques de paso, y la generación de emisiones a la atmósfera. Los impactos ambientales, contaminación del agua, contaminación del suelo, y también tenemos unos requisitos legales aplicables, que es el decreto 2811 de 1974, que lo nombramos en la fase anterior, el decreto 3930 del año 2010,
Tenemos el decreto 948 de 1995. Y bueno, este decreto se reglamenta parcialmente la ley 23 de 1973 y los artículos que pudimos ver en pantalla. A continuación, mi compañera procederá pues a aplicar las últimas fases que corresponden a este ciclo. Bueno, dentro de la fase 9 encontramos el proceso de palmistería, que es donde se realiza la separación de la fibra y la nuez. Cabe recordar que pues, la planta es mecánica neumática, entonces pues toda su maquinaria funciona de acuerdo pues al proceso que se hace humano. Allí se separa lo que es la cáscara de la almendra, ya que pues con estos dos residuos se realiza otro tipo de proceso. Dentro de la ilustración podemos ver una parte de lo que es el proceso de palmistería. Son algunos ductos por donde pasa esta fibra y se desprende la almendra de su cáscara. Dentro de ellos, para poder realizar este proceso, los aspectos relativos, el vapor de agua, consumo de energía y consumo de recursos naturales, energía y vapor, que es pues con lo que funciona el proceso. Dentro de los impactos ambientales encontramos lo que es el agotamiento de recursos como la energía y como el agua. Los aspectos legales aplicables hacen referencia pues al tema de conservación de recursos tanto del agua como de la energía. Entonces tenemos la ley 697 del 2001, que es donde se fomenta el uso racional y eficiente de energía y se promueve la utilización de energías alternativas y otras disposiciones. Tenemos el decreto 3930 del 2010, que básicamente es en cuanto al uso de agua, residuos líquidos y otras disposiciones. Y la resolución 2254 del 2017, que es donde se adopta la norma de calidad del aire del ambiente y se dictan otras disposiciones. Dentro de la fase 10 tenemos el proceso de la PKO, entonces ya dentro de este proceso, entonces la almendra que fue separada anteriormente es transportada por un silo que tiene una temperatura controlada, caliente, y luego se almacena en un silo de almendras. Luego, esa almendra se prensa y es de donde sale el aceite y un subproducto que maneja la empresa que se llama la torta de palmiste, que este pues es un producto aparte, tiene otro proceso finalmente se convierte en alimento para ganado. Los aspectos relevantes en esta fase tenemos pues el consumo de recursos naturales y el consumo de energía. Dentro de los impactos ambientales hacemos referencia a los anteriores, en la parte de agotamiento de recursos de energía y recursos de agua. En este caso, pues los requisitos legales básicamente son los mismos, ya que tenemos impactos ambientales en los dos puntos anteriormente mencionados. Dentro de la fase, como les explicaba al inicio de la presentación, la fase 10 de PKO se divide en unas subfases, que es donde van a dar pues la otra parte de los residuos, los cuales son tratados y su disposición final va a ser en campo, ya que pues se ha demostrado que en estas aguas lodosas aún hay una cantidad de aceite que pues no logra ser procesado. Lo que hacen es una descontaminación de productos químicos y todos los productos utilizados para el proceso, y después de un tratamiento que pasa por estas subfases, ese líquido y esos lodos son depositados en campo, los cuales sirven como nutrientes para la palma. Entonces, dentro de la fase 10.1 tenemos los pozos de bombeo. Son los encargados de retener los residuos orgánicos e inorgánicos, y se alcanzan estos pozos a recuperar una parte del aceite que se perdió en el proceso. Entonces, esa parte de aceite se transporta por unos ductos, los cuales ingresan al proceso, se descontaminan y pasan también a los tanques de almacenamiento de aceite crudo de palma. Dentro de este tenemos los aspectos: consumo de energía,
y generación, en un caso de emergencia, ¿sí? Entonces se activan luces, se activan bombas de emergencia en caso de que tengamos una falla eléctrica. Y generación de derrames porque puede haber una ruptura de tubería y pues como en este estado tenemos residuos contaminados y parte de aceite, entonces nos puede hacer una afectación. Dentro de los impactos ambientales tenemos el agotamiento de recursos naturales y la contaminación del suelo. Los requisitos legales aplicables de la Ley 697 del 2001, donde se fomenta el uso racional y eficiente de energía. El decreto 3930 del 2010, donde se reglamenta el uso de agua y residuos líquidos, y el decreto 4741, donde se reglamenta la prevención y el manejo de residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. La fase 10.2 son las lagunas de enfriamiento. Entonces, tenemos 6 lagunas, todas cuentan con la misma estructura, pero pues cada una de ellas tiene una función diferente. Entonces iniciamos con las lagunas de enfriamiento, es donde es como el líquido, los líquidos condensados que llegan allí están a altas temperaturas, lo que ella hace es hacer que esa temperatura disminuya y que después de que pase a la otra laguna se logre un efecto mejor en el proceso. ¿Qué aspectos encontramos allí? El consumo de energía por las altas temperaturas que allí se manejan, y puede haber una generación de derrames, el agua residual industrial por ruptura de la tubería durante la conducción hacia las lagunas anaerobias, que son el siguiente proceso. Los impactos ambientales, el agotamiento de recursos naturales y la contaminación del suelo. Entonces, relativamente aquí se repiten algunos requisitos que han intervenido en otras fases. Tenemos el decreto 4749 del 2015, que es donde se reglamenta la prevención y el manejo de residuos o desechos peligrosos. La ley 697 del 2001, donde se fomenta el uso racional y eficiente de energía, y el decreto 2811 de 1974, donde se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y la protección al medio ambiente. Después de que los líquidos condensados han pasado por las lagunas de enfriamiento, pasan a la fase 10.3, que son las lagunas anaerobias. Allí es una fase exclusivamente bajo microorganismos anaerobios que se encargan de descomponer la materia orgánica y la convierten en metano. En este momento, en esta parte sí tenemos un impacto muy grande, que es la liberación de gases a la atmósfera, ya que pues estas piscinas se encuentran descubiertas. En este momento están en un proceso de cubrimiento para lograr utilizar esa energía que se libera allí y poder utilizarla como energía alternativa para el proceso. Entre los aspectos, entonces, tenemos el consumo de energía y la generación de gases de dióxido de carbono y metano, que pueden ser pues una situación de emergencia. Impactos ambientales, pues la contaminación atmosférica y la contaminación del suelo. Los requisitos legales aplicables, el decreto 948 de 1995, pues igualmente donde en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. La resolución 2254 del 2017, donde se adopta la norma de calidad del aire del ambiente, y el decreto 2811 de 1974, donde se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y la protección al medio ambiente. Posterior a terminarse esa fase, iniciamos la 10.4, que son las lagunas facultativas. Allí ya se hace un tratamiento aerobio, facultativo y anaerobio, donde ya como tal se termina de tratar todo el efluente, o sea, todos estos líquidos condensados que venían del proceso de planta, para luego hacer su disposición final en las áreas de cultivo. En ella encontramos qué aspectos: el consumo de energía, situaciones potenciales de emergencia y el desbordamiento de lagunas. Puede haber un desbordamiento por algún tipo de ruptura dentro de la estructura. Dentro de los impactos ambientales encontramos el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del suelo. Dentro de los requisitos legales, pues
Hacemos referencia a los anteriormente mencionados, el decreto 2811 de 1974, el decreto 4741 del 2015 y la ley 697 del 2001. Todas ellas hacen referencia pues, a lo que es el tema de manejo de residuos y el tema pues, de contaminación del suelo. Ya para finalizar, tenemos la fase 11, que es el carga y despacho del producto terminado. Entonces, una vez que, como observamos en la figura 19, una vez que el producto es cargado en mulas, las cuales pues provienen de los tanques de almacenamiento, esta mula entra a la báscula camionera, donde realizan pues su respectivo peso para mirar pues la cantidad de toneladas que va transportando, y adicional de eso se revisa, se toma una muestra de ese tanque y en el laboratorio se realiza un análisis para verificar que los criterios de calidad exigidos por el cliente estén dentro de los parámetros con los cuales pues se hizo el negocio. Después de que pasáis de la báscula camionera, la mula espera un momento, el jefe de laboratorio, después de que corrobora todos los parámetros de calidad, coloca unos sellos, lo que garantizan de que dentro del transporte de la empresa a su destino final no haya una manipulación. Si los sellos de calidad son rotos, no se responde por garantía del producto. Entonces, ahí termina como tal nuestro proceso. Recordemos que se entrega aceite crudo de palma de aceite. Este aceite, pues ya de acuerdo al cliente que se vende, ya lo utilizan para el tema de combustibles y para el tema de cosméticos y para aceite de consumo humano. Dentro de los aspectos relevantes encontramos la generación de emisión a la atmósfera y las emisiones atmosféricas por una posible emergencia por derrame de producto. Igualmente, dentro de los impactos ambientales tenemos la contaminación atmosférica o la contaminación del suelo por derrame del producto. Los requisitos legales aplicables, pues también ya anteriormente fueron mencionados, que es la ley 1972 del 2019, donde se trata de todo el tema de la reducción de emisiones contaminantes de fuentes móviles, pues en este caso por las mulas. Resolución 0762, por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deben pues de cumplir estas fuentes móviles terrestres, y el decreto 4741 del 2005, donde se reglamenta la prevención y manejo de residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión industrial integral. Entonces, este es pues nuestro ciclo de vida del aceite crudo de palma africana. Y pues este es todas sus fases que son elaboradas dentro de la empresa. Entonces, muchísimas gracias y pues esta es toda la presentación.